¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 10 en punto de la mañana de este lunes 22 de septiembre. Y aquí arranca una nueva semana de Conectados, una nueva semana de conexiones con la actualidad local en directo. La primera semana del otoño, que oficialmente entra hoy a las 8 de la tarde y 19 minutos. Así que la de hoy será la última conexión del verano. Conexión que nos llevará, como siempre, en directo a distintos puntos de interés y de actualidad. Hoy estamos muy pendientes de la vuelta a las aulas, de la vuelta al colegio del alumnado, del colegio Ramón y Cajal, que lleva con las clases suspendidas desde el pasado miércoles. Ahora pendiente de ese estudio patológico que determine los riesgos que puede tener las obras que se están llevando a cabo en el centro. Hoy comienzan sus clases en los 3 centros, finalmente son 3 los centros en los que irán reubicados, concretamente en el Maestro José Acosta, Juan Carlos I y Ciudad de Ceuta. En unos instantes conectaremos con estos centros para ver cómo ha sido la preparación y también el primer día de acogida de estos alumnos. Y también hablaremos de salud mental en la sanidad pública de Ceuta, desde el refuerzo con nuevas consultas de tarde por parte del INGESA con 3 psicólogos y 3 psiquiatras, hasta la licitación de la unidad infanto-juvenil. Y lo haremos con el director médico de atención primaria, Juan Carlos Mata. Precisamente, la salud mental es uno de los retos de la enfermería escolar en las aulas, según SATSES, junto a la obesidad y las adicciones, el sindicato insiste en la necesidad de una enfermera escolar por centro educativo y lamenta que actualmente solo hay 12 profesionales y en breve serán 10. Y además, en el ámbito internacional, hoy nos sumamos a la conmemoración del Día Mundial Sin Coche, una jornada que nos invita a reflexionar sobre la movilidad sostenible y la reducción de emisiones. Y nos preguntamos también, ¿abusamos del coche particular en nuestro día a día? ¿Existe conciencia medioambiental cuando hablamos de movilidad? Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía, así que abróchense los cinturones, que comenzamos conectando con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer las temperaturas, las previsiones para este último día de verano, primer día de otoño. Y aquí las tienen ya en pantalla, son de cielo poco nuboso despejado, con temperaturas que descienden en la mínima hasta los 19 grados, la máxima hoy puede alcanzar los 28. En cuanto al viento, sopla de poniente flojo a moderado. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 22 de septiembre. Como les decíamos en el sumario, hoy vuelven a las aulas los alumnos, el alumnado del Colegio Ramón y Cajal. Lo hacen los 3 centros en los que finalmente serán reubicados mientras se lleva a cabo el estudio patológico. Son 3 centros, Juan Carlos I, el centro Ciudad de Ceuta y también el Maestro José Acosta. Conectamos con Raúl Llamas en el Colegio Ciudad de Ceuta. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Susana. Pues nos encontramos en el Ciudad de Ceuta, en una de las aulas que va a acoger a un grupo de niños del Ramón y Cajal, que como sabemos van a ser repartidos por 3 centros. También el Maestro José Acosta y el Juan Carlos I. Y nos encontramos con Francisco Gómez, él es el director del Ciudad de Ceuta y nos va a contar un poco dónde van a estar aquí estos niños de forma provisional y cómo se va a desempeñar estas clases, estas horas lectivas aquí. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en una de las aulas que va a acoger a un grupo de niños del Ramón y Cajal, ¿no? Efectivamente, precisamente este aula es para educación infantil de 5 años. ¿Esto lo teníais preparado para carga lectiva o estaba destinado a otro tipo de cosas? No, este aula precisamente estaba destinado a otro tipo de actividades. No era docencia directa con alumnos, por lo tanto ha habido que reubicar algún material que teníamos aquí, pero nada, sin problemas. Ya lo tenemos preparado y listo para que venga el alumnado.
¿Y cómo ha sido aquí la infraestructura? Cuéntame cuántas aulas habéis tenido que remover, digamos, qué reformas, entre comillas, habéis tenido que hacer, cómo habéis tenido que redistribuir los espacios. Bueno, lo único que hemos tenido que hacer es quitar material que no es adecuado a lo mejor tener en las aulas. El mobiliario lo teníamos prácticamente y la verdad que no ha sido un gran problema adaptar las aulas para que estén operativas para cuando lleguen después. ¿No han tenido que traer mobiliario ellos aquí? No, el mobiliario lo teníamos todo en el centro, ya que este centro era de 3 unidades, pero como se han reducido algunas unidades a lo largo de estos cursos académicos, pues el mobiliario lo teníamos. ¿Vosotros acogéis infantil y primaria también? Exactamente, 3 cursos de infantil, sería 3, 4 y 5 años, que son las unidades que tienen allí, y 2 de tercero. Francisco, ¿y cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo es el día que te llaman y te dicen, mira, tenemos un problema en el Ramón y Cajal, a ver si puedes ayudar, o cómo fue un poco el tema? Pues sí, exactamente, cual lo dices. Nos llama el director provincial y bueno, nos cuenta que tienen que reubicar al alumnado de ese centro, que en principio teníamos espacios porque ellos tienen el número de unidades que se han ido perdiendo y que a qué le estábamos destinando estos espacios y que si era factible el poder hacerlo. Pues desde el minuto 1 nos pusimos a colaborar, como no puede ser de otra forma. Primero porque evidentemente nosotros somos administración educativa, yo como director soy el representante de la administración en el centro. Y por otro lado porque además tenemos que colaborar sí o sí, puesto que tenemos que asegurar, ¿no? El objetivo es básico, es primordial, garantizar que estos niños y niñas pues tengan derecho a la educación. Y como tenemos los espacios, pues nada, colaborar desde el minuto 1. Ahora tenéis dentro de un rato a las 10:30 una reunión, ¿no?, entre vosotros, los responsables del Ramón y Cajal y los padres del Ramón y Cajal, porque hay que decir que los niños entran a las 10:30. ¿Qué es lo que vais a decirles ahí? Es decir, un poco escuchar a los padres, explicarle un poco la situación. Bueno, nuestra idea es, aparte de lo que le diga el equipo directivo del Ramón y Cajal, que también va a estar, primero tranquilizarlos, enseñarles las instalaciones, que van a estar bien atendidos, y luego, bueno, pues hablarle un poquito de las normas generales del centro, que aunque ellos van a depender del otro centro en cuestiones, su plan de estudio va a ser el mismo. En principio ellos están aquí ocupando los espacios, pero bueno, hay normas generales de nuestro centro en cuanto a los sitios por donde van a entrar, salir y explicarles un poco. Pero básicamente hoy es tranquilizarlos, enseñarles el centro y explicarles algunas cositas referidas a nuestra organización. ¿Y hasta cuándo se prevén que estén aquí, más o menos? ¿Se ha dicho un plazo temporal o en principio sin edie? Pues no sabemos. Sabe que el tema de las obras, esto es complicado. En principio nos han dicho temporal, pero no nos han dado plazos. Nos han dicho 1 mes, 2 meses, 3 meses. Sabes que esto del tema de las obras es complicado. Bajo mi punto de vista, yo estoy hecho a la idea de que esto puede durar y nosotros estamos preparados para que esto perdure en el tiempo, pero este tema de los plazos es complicado. Por último, Francisco, vosotros estáis en un centro prácticamente nuevo, remozado en las instalaciones de la antigua biblioteca, pero ya sabes que el estado de los centros educativos en la ciudad deja mucho que desear en líneas generales. Como responsable educativo de un centro, ¿qué te parece lo que ha pasado en el Ramón y Cajal? Bueno, yo no soy el más apropiado para dar las explicaciones, evidentemente. Si tengo que opinar sobre este tema, pues diría que hace falta labor preventiva. Hace falta labor preventiva en los centros para que no llegue a ocurrir esto. Pero bueno, las explicaciones ya las tendrán que dar a quien le corresponda. Nosotros lo estamos también viviendo, como hay una falta de mantenimiento, de previsión, un centro relativamente nuevo, entre comillas, porque ha sido una adaptación de edificios que ya estaban en funcionamiento y nosotros ya estamos viendo también cómo no se hagan actuaciones preventivas y de mantenimiento, pues a la larga quién sabe si no nos vemos, no digo en una situación igual, porque ese centro ya tiene muchos años, pero hay que actuar en este y en los demás centros. Pues Francisco Gómez, director del centro, muchísimas gracias. No hay de qué, un placer. Bueno, pues Susana, ya has escuchado, era Francisco Gómez, director del Ciudad de Ceuta, es uno de los 3 centros que van a acoger esa diáspora de los alumnos y profesores del Ramón y Cajal. Hay que agradecerle, evidentemente, que haya usado las instalaciones de su centro para acogerlos y, como has visto, esta es una clase que va a ser destinada a infantil. Aquí van a estar perfectamente atendidos y, bueno, sobre todo, desearle mucha suerte y mucho ánimo a la comunidad educativa, profesores, madres y alumnos y padres del Ramón y Cajal. Susana.
Gracias, Raúl. Pues desde el Colegio Maestro José Acosta nos vamos a otro colegio que acoge a estos alumnos. Desde el Colegio Ciudad de Ceuta, nos vamos al Colegio Maestro José Acosta, que acoge a alumnado del Ramón y Cajal desde hoy lunes. De hecho, ha sido un centro que ha puesto a disposición de la Dirección Provincial más aulas, con lo cual, en vez de hacer una redistribución en 4 colegios, serán en 3 centros. Nos vamos con Teresa Arnaiz, que está ahí en ese colegio. Muy buenos días, Teresa. ¿Ya se han incorporado ahí a ese centro el alumnado que va a empezar hoy las clases del Ramón y Cajal? Buenos días, Susana. Pues sí, ya se han incorporado, ya están llegando los chicos y, como tú decías antes, este colegio ha dispuesto más espacio para abarcar a más alumnado del Ramón y Cajal. De hecho, se ha incluido las 2 clases de cuarto de primaria. Tenemos primero de primaria, que solamente tiene una línea, segundo A, segundo B, cuarto A, cuarto B y el aula TEA, facilitando también a las familias que tienen que conciliar y tienen hijos en varios centros. Con esta solución pues se ha evitado que tenga que ofrecer también espacio el Juan Morejón. Estamos esperando para poder hablar con la directora del centro, del maestro José Acosta, con Merche Herrero, pero sabemos que en estos momentos está recibiendo también a personal de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Intentaremos hablar con ella un poco más tarde. Recordamos que este viernes pasado hablamos aquí mismo con el director del Ramón y Cajal, con Antonio Bravo, que nos explicaba que ya estaban inmersos en la mudanza, transportando algún que otro armario, mesas, sillas, y que estaba hasta el mismo director provincial moviendo ese mobiliario del colegio. Hemos visto llegar pues a parte del alumnado del Ramón y Cajal que viene a este colegio y incluso a alguna maestra de educación física transportando en moto balones y material para las clases de educación física. Pues gracias, Tere. Seguimos en conexión. Pídenos paso cuando tengas más novedades o protagonistas para volver a conectar contigo. Y nosotros continuamos hablando de educación desde el punto de vista de la salud en los centros educativos, y lo hacemos con la responsable autonómica de SATSE aquí en Ceuta, Elizabeth Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Centros escolares, ha arrancado un nuevo curso, y un nuevo curso que vuelve a contar con enfermería escolar. ¿Con cuántos enfermeros escolares empezamos el curso 25-26? Bueno, desgraciadamente la enfermería escolar, como sabéis, el año pasado se propuso que se hiciera a través del ayuntamiento con un convenio con el Ministerio de Educación y que dejara de salir de los planes de empleo. Esto no fue posible, han vuelto a salir de los planes de empleo y esto nos aboca a los mismos problemas que mantuvimos el año pasado. Se comenzaron publicando en el BOCE 14 plazas de enfermeras y enfermeros escolares, de los cuales solamente han quedado 12, porque no llegaron a incorporarse 2 de ellos. Y finalmente en pocos meses vamos a tener solamente 10, porque tenemos dos compañeras en avanzado estado de gestación, con lo cual el curso no va a poder terminarse con una enfermera, ni mucho menos en cada colegio, como nosotros hemos mantenido y defendido siempre, y como sí ocurre en Melilla. Necesitamos una enfermera en cada centro escolar. ¿Y por qué Melilla sí hay? ¿Cuál es el modelo que se ha puesto en marcha Melilla para esta figura? Bueno, vosotros ya sabéis que desde SATSE nosotros mantenemos que la figura de la enfermera escolar debe caer directamente del Ministerio de Sanidad, porque no puede ser una isla en el sistema sanitario, no puede ser que la enfermera escolar no tenga contacto con los médicos de familia. Por lo tanto, nosotros defendemos que tiene que ser una figura contratada por Consejería de Sanidad en el caso del resto de España, y en el caso de Ceuta y Melilla contratada por Ingesa. Sabemos que eso es largo, que esto es cambiar una ley, que es hacer modificaciones que llevan un tiempo, y mientras tanto proponemos
que se vayan poniendo las enfermeras escolares. La fórmula que se ha adoptado en Melilla es contratadas por Consejería de Educación en el marco del convenio que existe entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y han conseguido poner una enfermera o enfermero en cada centro. Por el conocido convenio MEC Ciudad. Sí, lo que pasa es que en vez de hacerlo a través del plan de empleo, el problema del plan de empleo es que es un sistema muy encorsetado, porque actualmente tenemos enfermeras en paro, no es que haya muchas, pero las hay, pero no las pueden llamar porque el plan de empleo establece un corte y el que estaba en paro en ese corte es el que puede ser llamado. El que está en paro hoy no se puede llamar. Y el que ¿Pero cuánta vigencia tiene ese plan de empleo? Porque empezó el curso pasado con 14 enfermeras. Ahora hay 12, quedará en breve 10. Cada año el plan de empleo hace una publicación y entonces consulta al SEPE y el SEPE le dice, pues tenemos tantas enfermeras en paro. Y entonces, en base a eso, se llama a la enfermería escolar y, por ejemplo, tenemos enfermeras y enfermeros en paro que estuvieron de enfermeros y enfermeras escolares el año pasado y que, sin embargo, no pueden volver a ser seleccionados porque el plan de empleo no permite que gente con toda la experiencia del año pasado, que sería genial poder contar con ellos y con ellas, pues se quedan fuera porque la estructura del plan de empleo es así. Se me han acabado las enfermeras, pues yo ya llamo a otra categoría. No puedo volver a solicitar al SEPE que me dé una nueva lista con los enfermeros o enfermeras que estén en paro. Esta enfermería que está actualmente parada podría perfectamente haber entrado, si no fuera por plan de empleo, como está ocurriendo en Melilla. En Melilla se ha hecho una bolsa de contratación. Si una persona causa baja, pues como es este caso, que vamos a tener 2 bajas maternales, pues bueno, pues se llama a otras 2 personas que estén en ese listado y, sin embargo, aquí en Ceuta, ya te digo, nos vamos a quedar en breve y si no ocurre nada más, nos quedamos con 10. Cualquier otra eventualidad nos hará quedarnos todavía por debajo de esa cantidad. Y ante esa tesitura, ¿qué plantea, qué propone a las administraciones, no sé si local o central? Claro, a la administración central, competencia en educación la tiene, claro, como te decía, Ministerio. es un camino largo que desde luego para SASE es prioritario y que no vamos a cejar en el empeño de que la enfermería escolar sea un profesional de atención primaria, pero con destino único y exclusivo en el centro escolar, y que tengamos una enfermera en cada centro. No puede ser que tengamos una enfermera repartida entre varios centros porque, vamos a ver, las mamás que me estén viendo y que sepan que sus hijos, por ejemplo, tienen un proceso de diabetes insulinodependiente, ¿qué soluciona realmente tener una enfermera un día a la semana en el colegio? Hombre, te va a dar instrucciones, te va a apoyar, va a estar al tanto de los vaivenes, pero realmente no soluciona nada porque ese niño o esa niña hay que controlarlo diariamente y continuamente durante todo el periodo escolar. Una niña o un niño diabético que de repente hace una hipoglucemia puede terminar en un coma diabético por hipoglucemia y muchas veces requiere que un profesional esté toda la mañana controlando al niño o a la niña, porque esas glucemias bajas tardan mucho en poder ser controladas y remontarse. No te digo lo que ocurre cuando tenemos, por el contrario, hiperglucemias, que estamos hablando de niños, que no es un adulto. El adulto tiene el tema de la glucemia más controlado, pero en el caso de los niños, un simple enfado con un hermanito o con el compañero del cole te dispara la glucemia a cerca de 500. Eso puede terminar en un coma diabético por hiperglucemia, que no es que yo quiera alarmar, quiero transmitir la necesidad imperiosa de que tomamos esto totalmente en serio y que tenemos que poner una enfermera en cada centro escolar. ¿Podría compartir con nosotros algún ejemplo concreto o alguna actuación concreta durante el curso pasado que signifique y que recalque la importancia que tiene este papel, el papel de esta figura en los centros educativos? ¿Algún ejemplo concreto en el que haya sido importantísima esa Bueno, actuación? ha sido importantísima en todo momento.
¿Os acordáis que el año pasado tuvimos importantes casos de pediculosis, de piojos, y que esto alarma mucho a la población? Bueno, pues allá donde hubo enfermera y enfermero escolar, esta atención estuvo totalmente controlada y además la familia totalmente informada, evitando la señalación de estos alumnos y alumnas que en un momento determinado, mira, fulano que tiene pipis, ¿qué tal? Bueno, pues la enfermera informa, la enfermera ayuda. Tenemos reacciones alérgicas importantísimas. Hemos tenido casos de niños que ya no por la ingesta de un alimento al que tengan alergia, sino simplemente por tocarlo, alguien que ha tocado ese alimento, pongo por ejemplo la alergia al chocolate, pues dispara enormemente esta reacción en personas que tienen esta reacción tan exacerbada. El hecho de contar con una enfermera es fundamental. Hemos tenido convulsiones que imagínate la situación si ocurre cuando la enfermera no está allí. O sea, plántate en un colegio, no siendo sanitario, plántate ante un niño o una niña que está convulsionando y piensa fríamente que le tienes que bajar los pantalones o la faldita, que lo tienes que poner en decúbito lateral, que le tienes que introducir un medicamento por el ano y que eso es lo que hay que hacer porque además son niños y niñas que tienen diagnosticada epilepsia. O sea, son temas muy delicados que no me gustaría estar en la piel de los profesores y profesoras que tienen que asumir estos cuidados que desde luego no son de ellos. ¿Y estos 12 enfermeros escolares cómo se organizan entre todos los centros educativos de la ciudad? Porque son colegios e institutos. Sí, colegios e institutos. De hecho, a nosotros nos han dado el croquis ya con el reparto hecho. Hay institutos que tienen enfermería todos los días. Hay institutos que tienen lunes, miércoles y viernes y hay colegios que tienen un día enfermería escolar en el centro, hay otros que tienen 2 días y el que más tiene 3 días. Centros con 3 días enfermeras escolares solamente tenemos el Ortega y Gasset y el San Daniel. Tenemos prevista una reunión con la Consejería y con el Ministerio pues para ver cuál ha sido el motivo de este tipo de reparto y ver si podemos hacer malabares, porque realmente es que con 12 enfermeras y enfermeros lo que vamos a hacer son malabares. Y la atención escolar de la enfermería este año se va a ver mermada con respecto al año pasado, en la que ya tuvimos solamente 11 profesionales de la enfermería trabajando en los colegios y en los institutos. Este año contamos solamente, ya te digo, en breve nos quedaremos en 10 y todo esto suponiendo que no surja ningún otro imprevisto que haga que otra persona que haya sido seleccionada en el plan de empleo abandone, pues muchas veces porque se le oferta un contrato mejor en el Ingesa y rechazan el que tienen por el plan de empleo. El papel de la enfermería escolar también abarca otros ámbitos. De hecho, el sindicato alerta de que 1 de cada 3 menores en España presenta exceso de peso y también que los problemas de salud mental, las adicciones y el sedentarismo van en aumento. ¿Qué papel juega o qué papel puede jugar el enfermero y la enfermera escolar frente a estos retos? Desde luego la enfermería aquí es fundamental. Es fundamental con el tema de la obesidad porque, bueno, ya el año pasado sabéis que intervino en el estudio que desde la ciudad se hizo con determinados colegios para sacar un estudio que valorara la diferencia y el crecimiento de obesidad infantil desde hace unos años para acá. Y desde luego la enfermera no solamente da la educación sanitaria, que es lo que pretendemos enseñar en este curso, la educación sanitaria para que en la familia se tenga una buena educación alimentaria, sino que además interviene directamente en el control de peso de niños y niñas. Es fundamental porque es la enfermería la que puede dedicarle tiempo a un niño que tenga un sobrepeso importante o que empiece a tener una obesidad infantil que tan grave y tan perjudicial y tan relacionada con otro tipo de patologías va.
El hecho de tener una enfermera en cada colegio va a ayudar a controlar la ingesta sana por parte de las familias. Es cierto que muchas veces esta ingesta insana se produce porque hay problemas en las familias, problemas de tipo económico. Bueno, pues la profesional de enfermería, desde luego, es capaz de detectar estos problemas y derivarlo al profesional de servicios sociales que deba atenderlo. Lo mismo ocurre en el caso de la salud mental. Fundamental, o sea, es muy importante contar con la enfermería escolar para descartar casos de acoso escolar, casos de alteraciones en la conducta alimentaria, es decir, niñas que vomitan la comida o niños que vomitan la comida, u otros que se atiborran de comida para finalmente vomitar. Son patologías que son detectables por parte de la enfermería y, desde luego, en contacto con el sistema de salud, poner en contacto a la familia con los profesionales sanitarios que van a atender más de cerca estas situaciones. De hecho, SATSE va a comenzar a impartir un curso para enfermeros y enfermeras escolares mañana y pasado. ¿Quién puede inscribirse y cuál es el objetivo, teniendo en cuenta que la situación hoy es la que es? El curso empieza esta tarde ya y será, bueno, ya está casi lleno, o sea, son pocas plazas las que quedan vacantes. Por si alguien todavía quiere apuntarse, solamente tiene que llamarnos por teléfono y automáticamente los apuntamos. En el curso lo que se pretende es unificar cómo debe actuar una enfermera escolar en los centros escolares. Es decir, dar unas bases, unos criterios, y no que muchas veces la enfermería escolar, cuando llega contratada por el plan de empleo, pues no sabe exactamente a qué va. No sabe exactamente, salvo que haya tenido alguna preparación en enfermería escolar, en cuyo caso rápidamente sabe qué es lo que puede hacer en un centro, pero si no ha sido así, la mayoría de los profesionales que acuden al curso tienen interés por dar lo mejor a estos centros escolares. A mí me ha parecido muy bonito que todos los enfermeros y enfermeras escolares se hayan apuntado al curso, porque creo que denota el interés que tienen los profesionales en que esto salga bien y en no ir directamente a sentarse a una silla a esperar si pasa algo. Esa no es la función de la enfermería escolar. Tenemos mucho más que ofrecer y mucho más que conseguir en una sociedad que tiene muchas carencias de este tipo control de diabetes, control de obesidad, control de problemas de salud mental. Todo este tipo de problemas son rápidamente detectados por la enfermería escolar y creemos que es fundamental que acudan a este curso, que además está acreditado, o sea que le vale su puntuación para las bolsas de trabajo, para las oposiciones y todo. Muy brevemente, ya para finalizar, esta es una reivindicación que viene de hace mucho tiempo de SATSE, más personal en la enfermería escolar. Sí. Otra reivindicación que viene de tiempo atrás es más personal en la residencia Gerón. Sí. Dentro de unos instantes van a tener un encuentro, una reunión que viene siendo demandada desde hace tiempo. ¿Cuál es el punto de partida, el objetivo y qué esperan de este encuentro con la Consejería de Sanidad? Bueno, nosotros desde luego lo que esperamos es que se nos escuche y que se vea cuáles son los problemas que estamos teniendo en la residencia Gerón. Actualmente tenemos 2 enfermeras trabajando en la residencia Gerón para más de 100 usuarios del centro. Creo que cae por su propio peso. El propio convenio establece que deben ser 4, cosa que aún así sería insuficiente, y nosotros queremos explicar en esta reunión el por qué no podemos tener ni 2, ni 4, ni 5 enfermeras en un centro como la Gerón. Deberíamos contar con 6 enfermeras para poder cubrir todos los turnos, porque nadie entendería que si algo le pasa a un familiar ingresado en esta residencia, no hubiera un profesional sanitario para poder atenderle. ¿Quién estará en ese encuentro? ¿Sindicatos? Vamos a estar sindicatos, vamos a estar Consejería de Sanidad y el Inserso. Pues estaremos pendientes de ese encuentro y de esa reunión que va a tener lugar esta mañana. Elizabeth Muñoz, muchísimas gracias por conectar con nosotros una vez más.
y ánimo en esas reivindicaciones para conseguir más enfermeros y enfermeras escolares para atender a nuestros niños y niñas en los centros educativos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y seguimos de ronda por los centros que desde hoy acogen ya al alumnado del Colegio Ramón y Cajal mientras se realiza ese estudio patológico para continuar las obras y que puedan volver a sus aulas. Hemos conocido cómo han sido los preparativos, cómo se han preparado en el Colegio de Educación Primaria y Secundaria Ciudad de Ceuta y ahora vamos a ver cómo lo han hecho en el Colegio Maestro José Acosta, donde además se han ofrecido más aulas de las inicialmente pactadas, de manera que eso ha posibilitado que la reubicación, en lugar de hacerla en 4 centros, se haya hecho en 3 y se facilita así la conciliación familiar con los padres y madres de estos niños. Teresa Arnaiz, muy buenos días de nuevo. Buenas, Susana. Pues así es, estamos en una de las aulas que se han habilitado a última hora, digamos, las de cuarto de primaria, las 2 líneas de cuarto de primaria. Las maestras del Ramón y Cajal están todavía inmersas en los últimos detalles, acondicionando estas aulas. A las 12 habrá una reunión con los padres para informarles de cómo va a funcionar todo y a partir de mañana martes ya estarán todos los alumnos incorporados a sus aulas, a sus horarios normales y habituales. Estamos con la directora del Maestro José Acosta, con Merche Herrero. Es así, ¿no, Merche? Mañana habrá una normalidad ya aquí en el centro, ¿no? Si Dios quiere, se supone que sí, que habrá ya esa normalidad en el centro. Así que esperemos que toda la comunidad educativa, tanto la del Ramón y Cajal como la nuestra, pongamos todo el empeño, que es lo que tenemos, para que esto salga bien y funcione. El Colegio José Acosta ha sido uno de los que más rápido ha reaccionado y que además ha dispuesto más espacio para albergar al alumnado del Ramón y Cajal. De hecho, el Juan Morejón iba a albergar los cuartos de primaria y al final se quedan en el centro. Efectivamente, lo de la rapidez creo que todos porque ante una emergencia el profesorado suele reaccionar así, es muy colaborativo. Y disponer de más aulas, pues ante las necesidades y demás, pues hicimos un esfuerzo extra y para adelante. Entonces, ya sabéis, se reubican en nuestros centros alumnos de primero, de segundo, de cuarto y el aula TEA, el aula específica de trastorno autista. Bueno, nos quitáis mérito porque lo habéis hecho en realidad en un tiempo récord. El problema surgió el miércoles, el jueves se dijo qué centros y el viernes ya estaban aquí hasta el propio director provincial moviendo mesas y sillas. Efectivamente, por eso te digo que el esfuerzo no ha sido del colegio solo. El colegio ha puesto su granito, pero el esfuerzo ha sido colectivo de la comunidad y, como bien has dicho, el director provincial estaba aquí arremangadito, cambiando mesas, sillas, todo. Y no solamente ellos, sino todo el equipo, una gran parte del equipo de allí, de la dirección provincial, estuvo aquí moviendo. Y los compañeros, bueno, pues todos ayudamos dentro de nuestras posibilidades en lo que podemos. La normalidad, hablamos de normalidad, pero bueno, más quizás para los alumnos que para vosotros, ¿no? Porque a vosotros todavía os queda mucho que hacer, imagino. Vamos a ver, nos queda mucho a todos, tanto alumnos como al profesorado. La situación es nueva, entonces tiene que haber un pequeño periodo de adaptación por parte de todos y en especial por parte de los padres, a los que desde aquí pido comprensión a los errores que podamos cometer y que aquí estamos para ayudarnos todos. Así que, y que los esperamos con los brazos abiertos. Espero que ellos nos reciban igual y, como bien has dicho, hoy vamos a mantener una reunión con los papás del convoy, del antiguo convoy, junto con el director y su jefe de estudio, bueno, pues porque este cambio les suponga y le agravie en su vida lo menos posible. Que desde la dirección de los centros escolares de Ceuta, ¿creéis que sería necesario mantener
a lo largo del año o antes de que empezaran los cursos una inspección o pues determinar qué se necesita en cada centro o qué falla en cada centro para que cosas como lo que ha pasado en el Ramón y Cajal no ocurran durante el curso? Vamos a ver, los imprevistos muchas veces, como bien dice la palabra, son imprevisibles. Todos los directores de los centros a lo largo de todo el curso, más los cursos que dura nuestro mandato, ponemos en conocimiento de las autoridades competentes, que son las que tienen que tomar las medidas, las carencias o deficiencias que nosotros observamos en nuestros centros, las que son más visibles porque no somos técnicos, aunque algunos, como en mi caso, procuramos asesorarnos con un técnico y decir, bueno, esto puedo tener problemas, pero claro, yo lo tengo fácil porque tengo un técnico casi en casa, pero vamos todos convencidas, y lo digo aquí para que toda la comunidad se entere de que los directores comunicamos todas las carencias que nosotros observamos. Ahora, una carencia estructural o lo que sea, no somos capaces de diagnosticarla nosotros, eso hay un personal técnico competente para ello. Nosotros llamamos que vengan y luego ya cada uno es responsable de sus hechos, nos dicen, ¿no? Entonces, hasta donde llegan nuestras posibilidades comunicamos, tanto a unos como a otros. Todavía no sabéis cuánto va a durar la situación, si se alargará mucho en el tiempo, todavía no se sabe porque aún ni siquiera se sabe el resultado del informe técnico. Yo ahí no sé nada, puesto que lo único, vamos a ver, que me afecta o que es competencia mía es ser un centro de acogida de esos alumnos que por circunstancias especiales se han quedado sin un colegio de referencia. Entonces yo no sé cómo van los trámites ni los pasos, ahí no puedo yo opinar, no tengo ni idea. ¿Vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, por atendernos. Sabemos que estás muy liada, que es un día un poco... Pero bueno, un día más, no importa. Así la rutina... Esto te da también vida y te vuelve loca, pero es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Pues gracias por hacernos un hueco. De nada, a vosotros, hasta luego. Bueno, pues Susana, así están todavía, pero bueno, se cree que el martes, mañana martes, estarán ya todos los alumnos incorporados a este centro, al José Acosta, con sus aulas, con sus sillas, con sus materiales, con sus maestras y no les faltará de nada. Trabajo express para adaptarse a las circunstancias derivadas de esta situación, no solamente por parte de la familia educativa del Colegio Ramón y Cajal, sino también de estos 3 centros, como es el caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro José Acosta, que además ha ofrecido más aulas de las inicialmente ofertadas para acoger a este alumnado. Gracias, Teresa, seguimos en conexión. 10 de la mañana y 38 minutos. La conexión ahora nos lleva al Parque de Bomberos. ¿Por qué? Pues para conocer cómo han quedado esas obras, cómo ha quedado el nuevo gimnasio, cómo ha quedado la pérgola. Raúl Llamas, muy buenos días. La pasarela también. Obras finalizadas, obras recepcionadas y ahora lo que falta es mostrarlas. Cuéntanos. Buenos días de nuevo, Susana. Pues efectivamente, para mostrarlas estamos aquí. Como bien dices, la Ciudad Autónoma ha recepcionado las obras que consisten en dotar al Parque de Bomberos de un nuevo gimnasio, que es este en el que nos encontramos, una pasarela y una pérgola que veremos a continuación. Y para hablar de todo esto nos encontramos con Alfonso Conejo, director general de Gobernación, y Miguel Ángel Ríos, jefe accidental de Bomberos. Comenzamos con Alfonso. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Raúl. Bueno, nos encontramos en un gimnasio espléndido. Coméntanos un poco cuáles son las novedades de las que van a disfrutar nuestros agentes de bomberos con estas nuevas instalaciones. Sí, pues se ha dotado de un espacio que estaba sin usar, como era la cubierta, de un moderno gimnasio de 175 metros cuadrados, dotado de todo lo necesario y los elementos modernos para que ellos puedan desarrollar su preparación en las condiciones que merecen como plantilla, una de las mejores plantillas de España en ese aspecto, en cuanto a formación y preparación, ¿no? Entonces, bueno, pues el gimnasio reformado, nuevo, como veis, con su suelo técnico, con su trepa de cuerda de 4 metros, con su iluminación, megafonía
y sobre todo también es importante destacar la ubicación del mismo. Tiene acceso directo a la zona de vestuario y de taquillas. Antes el anterior gimnasio estaba en planta baja y había que recorrer un espacio para acceder a las duchas. Ahí tienen acceso directo y también salida directa también al patio de maniobra por si fuera necesario acudir con celeridad a cualquier intervención, ¿no? En fin, una actuación que no solamente contempla lo que es un gimnasio moderno y nuevo, que tiene también el contrato que contemplaba nueva maquinaria nueva para determinados ejercicios. Se ha aprovechado también maquinaria existente del anterior gimnasio que todavía estaba en buen uso, y todo ello pues conforma un espacio que los bomberos están utilizando como ellos agradecen siempre cada vez que se les dota de nuevo material y que lo usan a pleno rendimiento, ¿no? Pues acompañadme, Alfonso y Miguel Ángel, porque hemos dicho que es una pasarela también y una pérgola la que forman parte de este proyecto. Estamos saliendo del gimnasio, Susana, estamos justo en el exterior para mostraros. Mira, esta es la pasarela, Susana, y esta a su derecha es la pérgola. Coméntanos, Alfonso, si te parece esta pasarela, cuáles son las ventajas que lleva consigo. Sí, bueno, no solamente, como he comentado, el acceso directo al patio de maniobra por parte de los usuarios del gimnasio, si fuera necesario, sino que también se ha aprovechado, por ejemplo, como veis ahí, para la posibilidad de que se puedan realizar prácticas de rescate vertical. Con esa especie de trampilla que hay ahí, vale. Y en cuanto a la pérgola, que también incluía el proyecto, con una cantidad algo superior a los 240.000 euros, creo que no es un precio demasiado elevado, pues consigue que también los vehículos que estaban sin cubrir, digamos al aire libre, pues ya sí cuentan con una cubrición para su mejor mantenimiento. Vamos a aprovechar también, Susana, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Para mostraros, aquí a la izquierda, Salva debajo, estamos viendo uno de los vehículos recientemente adquiridos por el Cuerpo de Bomberos y están haciendo, digamos, las prácticas con los agentes de bomberos, ¿no? Miguel Ángel les estaba enseñando un poco cómo es trabajar con este nuevo camión. Sí, bueno, efectivamente, como tú has comentado, una bomba rural pesada de reciente adquisición, concretamente el último vehículo incorporado al servicio, y la práctica de hoy pues consiste en revisar, instalar, realizar instalaciones de agua, comprobación y en definitiva ver las características y las prestaciones del vehículo, que es muy importante tenerlas claras. Continúa de esta forma la renovación integral del Cuerpo de Bomberos. Evidentemente se nota cuáles son los nuevos vehículos, que son los que tienen el logo del cuerpo, se nota en comparación con los antiguos. Sí, bueno, la tendencia a nivel nacional es a incorporar el sistema Battenberg de señalización en los vehículos, que son esos dameros cuadraditos que veis en los lados, en espigas en las partes lateral y frontal, con una rotulación nueva. Si te observas en la parte superior de la cabina, instalamos el número del vehículo que se trata para tema de helicóptero, que sepa en qué zona le podemos, si no disponemos de los puntos exactos alrededor o cerca de qué vehículo se puede incorporar el agua, puede echar el agua al helicóptero, y entonces ya te digo que todo lo que son vehículos hay una diferencia notable. De renovación de vehículos prácticamente nos queda el coche escalera, prevista para final de 2016, y a partir de ahí sería realizar un mantenimiento que hacemos a día de hoy de las bombas y persianas de los vehículos, que son los dos útiles que más se estropean. El objetivo siguiente es establecer lo que se llama un restyling del resto de los vehículos para incorporarle tanto la rotulación como la iluminación moderna y que sean todos de las mismas características, porque son vehículos relativamente modernos. Por último, Miguel Ángel, me comentabas, Salva, allí al fondo, a la derecha, justo al lado de los camiones, allí donde hay un cartel blanco con un interior amarillo que se ve la figura de un hombre y una mujer, allí donde están aquellas rejas, tenéis el proyecto de hacer ¿qué? Bueno, ese es el antiguo gimnasio, ¿vale? Sí. Tiene una altura, se compone de una doble altura, y la idea que proponemos es hacerle un forjado de manera que se pueda originar la planta superior, ampliar la zona de oficina y de administración, y en la parte inferior la idea es meter un sistema de ventilación para los equipos personales de intervención. O sea, estamos hablando de chaquetón, casco, guante, pantalón, bota. Es un equipo que, si bien no llega a tener la suciedad o el estado para llevarlo a la lavandería, que disponemos de un contrato para ese tipo de limpieza en profundidad, tanto limpieza como desinfección,
Sí que es cierto que hay veces en que vas a los servicios y se trata únicamente de olor, ¿no? De un pequeño olor, y bueno, ahí hay establecer un sistema de ventilación forzada con entrada y salida de aire, y de vez en cuando pues incorporarle algún tipo de desinfección aérea, como pueda ser por ozono o algún otro sistema, que bueno, que de aquí a entonces ya veremos a ver cuál es el más interesante en su momento. Pues Susana, mientras sigues viendo cómo los bomberos se practican con la nueva adquisición del Parque de Bomberos, la última pregunta para el director general de Gobernación. Alfonso, bueno, es evidente que el cuerpo continúa con esa renovación integral, no para ir de adquirir cosas, nuevos proyectos, como nos ha comentado Miguel Ángel, y esto sigue. Sí, nuestra pretensión es, ya digo, a una plantilla excepcionalmente formada y con una implicación al 100%, pues dotarle de los medios que se merecen, los mejores. Principalmente, pues ya has visto la renovación que estamos inmersos de sus instalaciones, pero también uno de los objetivos era pues la renovación de todo el parque móvil, ¿no? Por suerte, pues en poco tiempo, en apenas desde el final de 2024, hemos empezado a recepcionar todos los vehículos que ya nos había propuesto la jefatura y 3 bombas rurales pesadas, una bomba urbana ligera, un vehículo de intervención de 5 plazas, un vehículo de transporte de 9 plazas, el vehículo de la unidad de mando, y ahora esperando únicamente ya que se culmine con la recepción de la autoescala de 42 metros. Pienso que se ha renovado en poco tiempo, se ha hecho una renovación importante de lo que es el parque móvil. Pero claro, hay que seguir, como bien ha expresado la jefatura, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, para que tengan, como digo, todo lo que se merece una plantilla excepcional. Pues Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Miguel Ángel, también muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ya has visto desde la nueva pasarela, justo a la derecha de la nueva pérgola, a la izquierda del nuevo camión y justo delante del nuevo gimnasio, nos despedimos. Como ves, el Parque de Bomberos no deja de innovar, no deja de renovarse, y esto, como nos han comentado, sigue adelante. Susana. Pues muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Vemos que estás muy bien orientado y nos has explicado y nos has mostrado a la perfección esas novedades que presenta un modernizado Parque de Bomberos. Muchas gracias, seguimos conectados. 47 minutos pasan de las 10. Hablamos ahora de salud mental. Y es que la directora general del INGESA, Isabel Muñoz, anunciaba en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a finales de la semana pasada que las obras de la futura Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Ceuta están en fase de licitación. Vamos a conocer cómo está ahora la Unidad de Salud Mental en Ceuta, la atención en este ámbito en la ciudad. Recuerden que el compromiso del INGESA era poner en marcha esta unidad o la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el último trimestre del año. Estamos a punto de alcanzar o de llegar a ese último trimestre del año. Juan Carlos Mata, director de Atención Primaria del INGESA. Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días. Las obras siguen, las obras para el espacio físico, para la futura Unidad de Salud Mental continúan en esa fase de licitación, pero mientras tanto, ¿cómo está ahora el servicio de salud mental en Ceuta, la atención sanitaria para la salud mental en Ceuta? Vale, yo antes de nada que quiero manifestar y transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, en el sentido de que el INGESA Ceuta y los servicios centrales, desde el primer momento que se produjo esa crisis que hemos tenido dentro de lo que es el servicio de psiquiatría, desde el principio, y como no puede ser de otra manera, nos pusimos las pilas y hemos trabajado muy fuerte, muy seriamente, porque no existieran problemas dentro de lo que es la asistencia en salud mental. El grado de ¿cómo te lo definiría?, de implicación que el INGESA ha tenido ha sido tal que hemos llegado y tenemos actualmente una plantilla de 5 psicólogos, cuando hasta hace cuestión de 2 meses existían 2 en plantilla estructural. Ahora tenemos 5 psicólogos. ¿Trabajando ya? Trabajando ya. Ahora mismo en contrato con fecha 23 y desde el 1 de agosto tenemos 5 psicólogos trabajando en lo que es la unidad de salud mental. Y como no podía ser de otra manera, el compromiso que el director territorial Jesús Lopera adquirió de que en el último trimestre de este año 2025 la unidad de salud mental infanto-juvenil iba a estar operativa. Podemos decir de que ya de hecho desde el lunes pasado
está funcionante. Tenemos 3 consultas de psicólogos que están ahora mismo en turno de tarde y 2 de mañana. Y bueno, gracias a Dios empezamos a ver normalidad en lo que es la atención psiquiátrica, porque actualmente tenemos 3 psiquiatras ya con actividad. Hay 2 psiquiatras de los 4 que en plantilla estructural tenía la INGESA, 2 siguen en situación de incapacidad temporal y ha habido una nueva contratación de otra psiquiatra, con lo cual tenemos en plantilla ahora mismo 3. O sea que ya se han estrenado esas consultas vespertinas. Sí. ¿En las que participan, en las que pasan consulta cuántos profesionales? Pues nosotros, la unidad funcionante de la unidad infanto-juvenil va a constar de momento un psiquiatra infantil, 2 psicólogos y una enfermera y un personal administrativo de apoyo para lo que es la citación, recepción de pacientes y tal. Eso va a funcionar en horario de tarde. Eso, ¿vale? Es en cuanto a la unidad de salud mental infanto-juvenil. Correcto. 2 psicólogos y un psiquiatra, más un administrativo. Correcto. Y aparte también hay consulta para adultos en las consultas vespertinas. Correcto. En total son ¿cuántos psicólogos? ¿Cuántos? En psicólogo tenemos 3 ahora mismo en horario de tarde, de los cuales 2 corresponden a adultos, 1 a infantil, porque la idea que estamos barajando ahora, aunque esta semana tenemos que reestructurar y organizar ya la unidad funcional completa, la idea que estamos barajando ahora es que va a haber un psiquiatra infantil, un psiquiatra de adultos mínimo en horario de mañana, con un psicólogo y un psicólogo infantil, infanto-juvenil y otro de adultos, y el resto por espacio, por no haber más espacio, porque también tenemos por la mañana trabajando una enfermera de salud mental y 3 consultas de psiquiatría, solo tenemos habitáculos para 2 psicólogos más. El resto va a trabajar en horario de tarde, pero siempre va a haber se va a compaginar la unidad, porque de 2 a 3 va a ser la hora donde se van a reunir todo el equipo y van a aglutinar pues esos pacientes que precisan valoración, si han sido vistos por el psiquiatra, por el psicólogo o al revés. ¿Y qué espera INGESA con este recurso? ¿Qué va a suponer para la atención de la salud mental aquí en Ceuta? ¿Cuántos pacientes se pueden atender al día? ¿Cómo va a repercutir ya de forma inmediata, sobre todo corto y medio plazo, un recurso que ya está puesto en marcha, ya funciona este recurso vespertino? Vamos a aumentar nuestra capacidad de mejorar el bienestar físico, mental y social de esta población de 0 a 13 años. El psiquiatra infantil va a tener ya un personal dentro de esa unidad funcional que van a ser los psicólogos especializados en niños. Entonces vamos a mejorar, por supuesto, lo que es nuestra capacidad de atención y bueno, con eso estamos trabajando. Tenemos datos, por ejemplo, que te puedo aportar de lo que ha supuesto en lo que va de mes de septiembre de actividad, y ya se han visto dentro de la unidad 1.140 actuaciones. ¿En el mes de septiembre? En el mes de septiembre, a fecha de esta mañana. ¿Hablamos de psicología, psiquiatría o ambas? Hablamos ya de psiquiatría y psicología. Más de 1.000. Psicología, 650 actuaciones en lo que va de septiembre, y psiquiatría 239. Entonces, bueno, aparte de esto, el concierto que tenemos suscrito con la Clínica Virgen del Rosario de Algeciras sigue abierto, sigue operativo. Se han mandado, como no podía ser de otra manera, tanto niños como adultos. En total han sido 70 las derivaciones que se han hecho. Hemos tenido una capacidad de respuesta por parte de esta clínica de 72, 96 horas en ser citados, y además han sido vistos pronto. Y bueno, por supuesto hemos hecho un seguimiento de lo que es el grado de calidad de la atención que se le ha dado y el grado de cómo ha quedado el paciente, el usuario, que es lo que nos preocupa después de esa asistencia. Y bueno, todo nos hace indicar que la actuación ha sido correcta, que el concierto merece la pena, y que la gente que ha ido tanto a Hospitén, Estepona, que es donde en primer lugar, y a los pocos días de la situación sobrevenida, porque no tenemos que olvidar que esto fue una situación sobrevenida
a una entidad, a una institución, que de 4 psiquiatras, 3 entran en situación de incapacidad temporal en un corto espacio de tiempo, pues, por supuesto, generó alerta, generó alarma y, como no podía ser de otra manera, conllevó que el INGESA estableciera todos los medios posibles, y las soluciones que conseguimos pues son las que estoy indicando. Hablaba antes de una crisis, cuando iniciaba la conversación, sí. Se refería a esa crisis debida pues a esa situación de incapacidad temporal de Correcto. 3 profesionales. ¿Cuál fue el peor momento de esa crisis? El peor momento fue finales de julio. Nosotros, asumiendo de que había una compañera en situación de embarazo ya en periodo finalización de gestación, que tiene que conllevar, por supuesto, una baja. Cuando ya se generó la situación de la IT de la psiquiatra infantil, ya eso fue lo que nos hizo establecer el concierto y dar cobertura a la población y aumentar los recursos, que ya desde ese momento se aumentaron los recursos en psicología, no para intentar cubrir solamente el hueco que faltaba o dejaba la psiquiatra, sino también por el hecho de que pensábamos de que muchas veces el paciente, cuando toca la puerta de la unidad de salud mental, no todo es medicación, no todo es que debe ser valorado por el psiquiatra, sino muchas veces la actuación psicológica, el escucharte, el saber transmitirte, realizarte una transferencia de una adaptación a esa situación en la que te encuentras es importante. Entonces, eso lo pusimos en valor. Y en cuanto a la atención, ¿cuál ha sido el peor momento, el momento en el que más listas de espera, más cancelaciones? Porque ha habido familias que han denunciado las cancelaciones de consultas. El peor momento, en ese sentido, de la atención, ¿cuál ha sido? El peor momento, ya te digo, fue el impacto de que detrás de esa ausencia de psiquiatría infantil vino la ausencia de los psiquiatras, y que nos quedamos en la situación en la que todo el mundo conoce. Eso fue una situación muy preocupante para nosotros, pero ya te digo, de momento se estableció el concierto con la clínica Hospitén, tanto para la asistencia de infanto juvenil. No se rompió el concierto por nuestra parte, como también se transmitió por algunas instituciones, sino se suspendió simplemente porque la psiquiatra infantil que llevaba la unidad en ese hospital pues causó baja. Entonces, al causar baja, automáticamente se concertó con la Clínica Virgen de Rosario de Algeciras, y ahí se prestó asistencia de adulto e infantil. Dice que 72 ceutíes han sido atendidos, han sido derivados a estos hospitales concertados con la península. Ha habido 9 ingresos. 9 ingresos, pacientes que requirieron ingreso hospitalario, 9. ¿Continúa el concierto con estas entidades? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué perfil de paciente es el que será trasladado a la península, teniendo en cuenta que aquí ya se ha puesto en marcha este servicio vespertino? Sí, el criterio de la derivación hospitalaria, todo paciente que entra a través del servicio de urgencia y que requiere valoración o ingreso hospitalario, hablamos de ingreso psiquiátrico, va a ser, ya te comentaba y te lo dije ayer también, de que tenemos que realizar esta semana una reestructuración de lo que es la unidad, y ya los psiquiatras van a empezar a asumir, por supuesto, lo que es la urgencia psiquiátrica y los ingresos psiquiátricos. Nosotros disponemos a nivel del ámbito hospitalario, como no puede ser de otra manera, de camas hospitalarias para el personal de psiquiatría, para los usuarios que requieren ingresos en psiquiatría, y van a ser ellos los que van a proceder a esa valoración, y me imagino que se van a reducir los ingresos una vez que los psiquiatras nuestros ya asuman lo que es la asistencia. Lo que ha ocurrido en este periodo es que personal más cualificado de medicina interna son los que han hecho una valoración previa del paciente, y incluso con comunicaciones telemáticas con psiquiatras
tanto del Hospital Puerta Real, de Jerez o de La Línea, pues son los que han considerado que había que hacer un ingreso, y en el periodo que tú refieres, que es desde el 18 de julio, se hicieron 9 derivaciones. En 2 meses. Hospitalarias. Hospitalarias. Uno de los compromisos del INGESA, bueno, pues con la puesta en marcha de esta unidad de salud mental y también de la salud mental infanto-juvenil, es reducir al máximo el tiempo para la primera toma de contacto con esta unidad. ¿Cuál es ahora ese tiempo y cuál es el objetivo final? ¿Cuál sería ese reducir al máximo? ¿Cuál sería el máximo? La idea, el objetivo de INGESA. El máximo, lo que pretendemos nosotros es que todo volante que llegue a toda interconsulta, que llegue tanto del ámbito de medicina de familia, es decir, de los médicos de atención primaria, como de los pediatras, sean canalizados en 24 o 48 horas por algún responsable de la unidad. Es decir, o bien un psiquiatra o bien un psicólogo va a ser el que va a valorar esa interconsulta y le va a dar una prioridad, con vista a que la citación de los pacientes que requieran, por su situación, por lo que en la interconsulta el médico, el profesional que deriva a esa unidad considera incluso que haya una comunicación telefónica del profesional de salud mental con el paciente, se cerciore de algunas cosas que a lo mejor en la transmisión de esa interconsulta no le quede claro, y proceda pues a la citación del paciente a la mayor edad. Que ya te digo que no siempre tiene que ser psiquiatría, sino que puede ser psicología. Tenemos que apoyarnos y tenemos que valorar de que la unidad de salud mental es una unidad funcional, multicompetencial, con profesionales de distinto valor dentro de lo que es una unidad, pero que el objetivo que se pretende siempre es darle lo mejor al paciente, ¿vale? Una unidad de salud mental que cuenta actualmente con 5 psicólogos en la sanidad pública de Ceuta, esas consultas vespertinas que ya se han puesto en marcha con 3 psicólogos y 3 psiquiatras, ¿son suficientes para alcanzar ese objetivo que tiene el INGESA, estos profesionales, o se aspira a más? Hombre, nosotros, por supuesto, estamos viendo la escalada de lo que es la realidad. Es decir, Ceuta, hasta hace cuestión de unos años, solo tenía 2 psiquiatras. No tenemos que perder tampoco esos argumentos que existían. Es decir, en 2017 Ceuta tenía 2 psiquiatras. Ahora mismo Ceuta tiene posibilidad de tener 6 psiquiatras. 4 en plantilla estructural, que ahora mismo tenemos 5, y por contrato programa 2 más, con lo cual serían 6. Con 6 psiquiatras que tuviéramos, estamos a nivel de Andalucía. Comparativamente, Ceuta tiene 73.000 tarjetas sanitarias, 73.000 y algo, y eso equivale, pues, llevándolo a 100.000, a tener 8 psiquiatras por 100.000 habitantes, que es lo que tiene Andalucía. Bueno, hemos visto durante todo el verano quejas de las familias, reivindicaciones, denuncias de que se cancelaban consultas. ¿Se han puesto en contacto ya con estas familias? ¿Cómo han reaccionado a la puesta en marcha de este servicio? Una vez que imagino que ya se habrán puesto desde la Administración en contacto con las personas afectadas para ir agendando sus consultas. Nosotros desde el 1 de agosto empezamos a canalizar este problema, y de hecho uno de los psicólogos se encargó de llamar a todas las citas que había pendientes de la psiquiatra infantil, para las que pudiera rescatar, llevarla a la consulta de psicología, para las que hubiera que, sin mayor demora, ser vista por psiquiatría infantil, derivarla a la clínica concertada que tenemos, que actualmente ya te digo, ya te comento que ese concierto sigue vigente. Y bueno, se ha reducido bastante la demora que había. Es decir, nos hemos intentado adaptar al problema que teníamos. Y de hecho hemos sabido sacar esa lista hacia adelante. Y con respecto ya a la licitación del edificio, del espacio físico donde en el futuro va a ir esa unidad de salud infanto-juvenil. La licitación sigue en marcha, conocemos todos los trámites burocráticos en la Administración. ¿Sobre qué horizonte espacio-temporal
trabaja la Administración? Yo calculo que de unos 6 u 8 meses se puede ver realidad esa ampliación de la unidad de salud mental. Pero te vuelvo a repetir, como existía el compromiso, como el INGESA siempre ha trabajado por mejorar la calidad, por hacernos más fuertes en el sentido de mirar por un sistema sanitario público, la unidad infanto-juvenil no había más remedio que funcionara bien parte del profesional por la mañana y bien parte por la tarde, y por eso le hemos dado cabida a ese inicio. Y como ya te decía, desde el lunes pasado hay consultas operativas en horario de tarde hasta las 9 de la noche y bueno, ese va a ser nuestro discurrir y nuestro seguimiento con la unidad. ¿Qué mensaje trasladaría a las familias ceutíes que llevan tiempo reclamando esa atención específica de salud mental en líneas generales para la población a nivel general y fundamentalmente, específicamente, también para los jóvenes? Yo el mensaje que quisiera transmitir es que el INGESA ha sufrido esta situación, que ha sido una situación que, vuelvo a reiterar, que ha sido sobrevenida, que en ningún momento esperada, que nos hemos adaptado a la realidad de lo que teníamos encima, teníamos un problemón, ha existido siempre esa puerta de lo que son las consultas ordinarias, las consultas que hay pacientes y lo comprendemos perfectamente, que requieren una valoración por un psiquiatra infantil, por tener un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por tener un trastorno del espectro autista y los demás problemas dentro de la neurodiversidad. Pero bueno, parece que se está recuperando la situación, ya tenemos 3 profesionales, no cabe duda de que se está trabajando en, si aparece algún profesional más, proceder a su contratación. Esperamos también... ¿Cuántos profesionales más se buscan en el caso de que aparezcan? Si nosotros tenemos posibilidades ahora mismo hasta 6 psiquiatras, porque por contrato de programa se le puede hacer a 2 más de los 4 que tenemos en plantilla. De hecho, antes te comentaba que ahora tenemos 3, 2 siguen de baja, con lo cual ahora mismo hay 5 psiquiatras, que si estuvieran activos los 5, pues teníamos una plantilla de 5 psiquiatras. Y en el caso de que aparecieran 2 psiquiatras más, INGESA sí contrataría 2, o sea, podríamos decir que INGESA busca 2 psiquiatras. Sin dudarlo, sin dudarlo. Si aparecieran 2 psiquiatras más, el INGESA procedería a su contratación, añadiendo además de que tenemos la puerta abierta de que los conciertos, el concierto que tenemos ahora mismo con la Clínica Virgen del Rosario de Algeciras, sigue vigente. Así que eso no es que ya porque hay psiquiatras lo hemos suspendido. Hay pacientes que de hecho han sido valorados en la Clínica Virgen del Rosario y de hecho tienen ya programada una revisión y por supuesto pues se le va a seguir ofertando y dando. Pues, doctor Mata, director de Atención Primaria de INGESA, muchísimas gracias por compartir con nosotros cuál es la situación actual en cuanto a la atención sanitaria en Ceuta, en cuanto a la atención de la salud mental en Ceuta, los retos y los próximos objetivos. Y en el resto de áreas que dependen de atención primaria, ¿hay algún reto específico para este final de año? Reto tenemos constantemente. Ahora el reto que tenemos es sensibilizar a la población en el sentido de que viene, como todos sabemos, época de gripe, por tanto la importancia de proceder a la vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo, y bueno, esperemos que el otoño-invierno pues sea el adecuado, que no haya muchas infecciones respiratorias, que no haya muchas incapacidades, sobre todo en nuestro ámbito competencial, y que bueno, avanzar. Nosotros cada vez intentamos adaptar nuestros recursos humanos a lo que las necesidades nos van diciendo. Entonces sí será necesario aumentar algún personal más de familia, algún pediatra, pero vamos, el INGESA Servicios Centrales también sabe de que cuando nosotros pedimos algo lo estamos pidiendo partiendo de una necesidad y entonces no creo que haya problema.
Pues insistimos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este inicio, este arranque del nuevo servicio en las tardes con 3 profesionales de la psicología y 3 profesionales de la psiquiatría para reforzar el servicio de atención a la salud mental aquí en la sanidad pública de Ceuta. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Gracias. 11 de la mañana y 9 minutos. También estamos pendientes de ese encuentro que se está manteniendo en estos mismos instantes, ahora mismo en el Palacio Autonómico, en el Palacio de la Asamblea, entre los presidentes de las diferentes casas territoriales, de diferentes casas de Ceuta, en varios puntos de la península, en Melilla, en Cádiz, en Barcelona, en Sevilla, con la ciudad autónoma, en este caso además con los responsables de la Consejería de Educación y Cultura. Teresa Arnay, muy buenos días, muy pendiente de este encuentro. Buenas, Susana. Pues sí, se acaban de reunir aquí en la sala Isidro Jarque los representantes de las casas de Ceuta, de Barcelona, Cádiz, Sevilla y Melilla, con la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y con el asesor delegado Eduardo Ayala. En esta reunión se van a hablar temas como las subvenciones que reciben estas casas regionales de la ciudad autónoma y otros asuntos por los que suelen reunirse anualmente los representantes de las casas regionales con la ciudad autónoma, con los representantes de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud. Pues muchas gracias, Teresa. Estamos pendientes de que concluya este encuentro, a ver si podemos tener testimonios, reacciones a la cita que estamos viendo, cuyas imágenes estamos viendo en pantalla. Buscamos ahora 11 y 11. Gracias, Tere. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando haya más novedades, cuando tengas protagonistas con los que hablar, bueno, pues estas situaciones, cuestiones de interés y de actualidad. Y nos pide paso Raúl Llamas. ¿Con qué? Pues con consejos, con pautas en este inicio de curso, en el inicio del curso escolar, en el que definitivamente están prohibidos el uso de dispositivos móviles en las aulas, salvo en comunidades como Navarra y el País Vasco. Buscamos consejos, pautas, tanto para los docentes como para las familias de la Policía Nacional. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, efectivamente nos encontramos con un agente de la Policía Nacional, Roberto Rodríguez, de la Unidad de Participación Ciudadana. Ellos son los encargados de ir por los centros escolares explicando, como bien dices, los riesgos de Internet y las posibles medidas preventivas para que nuestros hijos, los jóvenes ceutíes, no caigan en los perjuicios, que hay muchísimos, de Internet, redes, etcétera. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es así, ¿no? Se trata un poco de explicar que Internet no todo es bueno, que hay mucho enganche por parte de los jóvenes y que, bueno, que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, lo primero es poner en conocimiento de los menores y también de los padres, pues cuáles son esos riesgos para tomar una serie de medidas preventivas. Ya sabemos que Internet es algo muy útil, que nos ha facilitado mucho la vida a todos, pero también debemos de conocer pues, que existen una serie que no son poco de riesgos. Tú que vas por todas las clases, ¿cómo ves a nuestros jóvenes? Es decir, ¿están realmente enganchados? ¿Estáis haciendo como cantos de sirena donde no escucha nadie? ¿O vuestras charlas sirven para algo? Bueno, creemos que las charlas son importantes. El plan director está diseñado y para que funcione, para que llegue a los menores. ¿Y cómo vemos a los menores? Bueno, evidentemente no podemos decir que estén enganchados, que cada uno dependerá sobre todo del control de los padres que ejerzan sobre sus hijos, control y la información. Pero sí, evidentemente, cada vez los niños empiezan con el uso de los dispositivos electrónicos mucho más jóvenes. Ya no es decir solo un poco más jóvenes, sino mucho más. Cada vez desde 6, 8 años ya tienen sus dispositivos móviles. ¿Cuáles serían las horas recomendadas al día para uso de, por ejemplo, tablets o dispositivos móviles?
Bueno, las horas son muy relativas. ¿Cuál es la edad adecuada que un menor debe hacer uso del dispositivo? Pues depende de la edad del menor, depende del uso que haga de ese dispositivo, pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos utilizar el dispositivo dejando de hacer otras cosas, como rutinas, como nuestros horarios de comida, de sueño. Evidentemente, si empezamos a cambiar nuestras rutinas por las horas de dispositivo, pues ya empezamos con una serie de problemas. Supongo que como experto en la materia verás con buenos ojos el hecho de que se haya prohibido en algunas comunidades autónomas, en algunas regiones de nuestro país, el uso de los móviles en los centros escolares, ¿no? Sí, supongo que esa medida viene adoptada desde el Ministerio de Educación, pero bueno, desde mi punto de vista creo que es una buena medida que en los centros escolares durante ese tiempo de estudio pues se aparten todo lo que les sea restar horas digitales a los menores, pues creo que es algo bueno para ellos. Roberto, y cuando vais a los centros, ¿cuáles son las preguntas que ellos trasladan? Porque ellos evidentemente saben que no es bueno ese enganche, entre comillas, que tienen a los móviles y a las tablets. ¿Ellos qué os preguntan? Bueno, ellos nos preguntan de todo. Ellos son más conocedores, son nativos digitales, son mucho más conocedores que nosotros en materias de Internet ya desde los 10, 12 años. Tenemos que tener en cuenta que muchos niños nacen con su dispositivo, lo utilizan desde que nacen para ver vídeos, para lo que sea, pero son nativos digitales y bueno, las preguntas son de todo tipo. No te podría decir una pregunta en concreto, pero bueno, saben más que nosotros en todo esto. También es curioso la opinión de los padres, ¿no? Porque bueno, de los adultos en general, porque los padres que tienen hijos adolescentes sí conocen de primera mano estos riesgos. Los que no tienen hijos en esta edad dicen, bueno, no será para tanto. Bueno, los padres muchas veces no son conscientes, por eso creo que lo importante, o creemos desde la Policía Nacional, que lo importante es que conozcan esos riesgos. Si no sabemos los riesgos a los que nos exponemos utilizando los dispositivos, mucho menos vamos a saber qué medidas adoptar con los niños. ¿Los riesgos cuáles son? Pues son muchos, desde el acceso a contenidos inapropiados, el grooming, el acoso escolar, ciberacoso, en este caso, que se traslada desde el propio aula, centro escolar al dispositivo móvil, con lo cual repercute en el menor en 24 horas al día, 7 días a la semana. También hay otros riesgos como el grooming, el acceso de mayores de edad haciéndose pasar por menores para acceder siempre, intentar obtener un beneficio sexual de los menores, y también el uso excesivo, que crea una dependencia que sabemos que crea una serie de trastornos en los menores. Ya por último, Roberto, ¿cuándo comenzáis esas charlas periódicas que hacéis por los centros escolares? Supongo que en breve, ¿no? Sí, estamos ahora recibiendo las solicitudes de los centros escolares para comenzar cuanto antes. Ya me imagino que esta semana ya tendremos alguna charla. Pues Roberto Rodríguez, de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, Susana, ya la he escuchado, eran los consejos de un experto, nada más y nada menos un agente de la Policía Nacional, advirtiendo a los adolescentes, a los jóvenes, a nuestros hijos, de los perjuicios graves, muy graves, que conllevan el enganche que tienen, ese enganche, bueno, es que no tiene otra palabra, a los móviles, a las tablets, etcétera, etcétera. Son nativos digitales, lo cual es muy bueno, pero a la vez conlleva consigo un perjuicio muy, muy nocivo. Pues sí, señor, las adicciones a los dispositivos móviles es una de las grandes preocupaciones de los expertos y estos consejos nos vienen muy bien, Raúl. Muchísimas gracias para iniciar primero la temporada escolar de este año, el curso escolar. Padres y madres de alumnos, profesores y profesoras y bueno, pues toda la familia educativa y también para arrancar nuestra tertulia. Antes de empezar, vamos a saludar a nuestros protagonistas. Antonio Gil, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Fin de semana bien? Bien. Enrique Ávila, ¿tu fin de semana bien? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Y Bego Hernando, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el verano? Que en tu caso es el primer día después de la vuelta de la temporada. De la vuelta al cole. De la vuelta al cole. Sí, bien, bien, bien. Un verano entretenido, con niños pequeños siempre. Pues me alegro mucho. Bueno, tenemos aquí encima de la mesa un debate. Acaba de arrancar el curso escolar en el que oficialmente ya en casi todas las comunidades autónomas en España, salvo Navarra y País Vasco, se han implementado restricciones al uso de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles, en centros de primaria y secundaria. En primaria está prohibido el uso de móviles, en secundaria permitido solo para motivos pedagógicos o médicos. Bueno, pues Ceuta está en esas autonomías en las que entran estas nuevas restricciones. ¿Cómo lo veis este asunto de la restricción, prohibición del uso de dispositivos móviles en el aula desde este curso, Antonio? Decía Alberto Cortés en una de sus canciones que todo es cuestión de medida, ¿no?
Y yo creo que el uso de móviles en las aulas por parte de los alumnos, yo incluiría hasta el profesor, ¿no? Un aula requiere la máxima concentración tanto de los alumnos como la del profesor, ¿no? Yo soy partidario de que las aulas no hayan dispositivos móviles de ningún tipo, salvo la tablet cuando lo requiera el sistema educativo. Pues ahí, la tecnología está ahí y una de las cosas que se deberían de encargar los profesores es tratar de mentalizar a los alumnos del buen uso que requiere el móvil, ¿no? Bien, pues para mí queda fuera de toda duda este debate y la prohibición del uso del móvil en la aula para mí es fundamental. Lo que ocurre es que estamos en la era digital en la que la competencia tecnológica es importante o importantísima, y cómo aseguramos que los estudiantes desarrollen habilidades digitales si se eliminan dispositivos que muchas veces se usan cotidianamente en las aulas. ¿Qué lectura tienes tú, además, como docente de este asunto, Enrique? Sí, además en una universidad en la que las plataformas digitales son de uso diario, claro. Efectivamente, nos podemos encontrar con que un exceso de regulación supusiese una tardía entrada en contacto con estas plataformas, pero hay que, de todos los ámbitos que abarca esto, hay dos fundamentales. Uno es la educación. Yo creo que no en primaria y secundaria, sino en ningún aula se debería usar el móvil. Yo tengo la experiencia en la universidad de estar dando clase y un alumno contestar al móvil a una llamada. Y eso es de poca educación y de falta de respeto a los demás que están sentados ahí, no solo al profesor. Entonces, la educación, como en todo, fundamental. Ahora, la adicción, claro, los niños podemos conseguir, me refiero porque la adicción hay que preocuparse más de los niños pequeños que cuando entran, ¿no? Podemos conseguir que en el aula utilicen las plataformas digitales con fines didácticos. Efectivamente, pues llegas y dices, vamos a hacer un ejercicio y tenéis que ver un plegamiento karstiano. Claro, aquí en Ceuta tú te asomas y dices, ¿dónde hay un plegamiento karstiano aquí? Pues buscas en internet, ¿qué es un plegamiento karstiano? ¿Cómo son las rocas? ¿Cómo es la vegetación? Tal. Eso es utilizar la tecnología con fines didácticos. Y punto. Y el resto, palabra, escritura, buscar un equilibrio. Antonio ha dicho, es cuestión de cantidad. Pues sí, efectivamente. De medida. Regular, sí. Prohibir terminantemente. Yo prohibir móviles en el aula, perfecto. Creo que no se debería, pero en ningún sitio. Porque ya que por educación no se hace, pues habrá que poner una norma. Pero mantener el uso controlado por los profesores. Ahora viene la otra parte. Las horas que está el niño en casa. Que muchas veces el darle el móvil o la tableta es para que el niño no moleste. Y eso es más difícil de regular. Buscar el equilibrio. Decía mi abuela que entre Pepín y Pepón está Pepe. ¿Pero dónde está Pepe, Bego? Pues... ¿Qué crees tú del uso del móvil en el aula? Móvil, no solamente teléfono móvil, hay otros dispositivos móviles, tabletas y demás. ¿Distracción o una herramienta didáctica? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como una herramienta didáctica siempre y cuando, comentábamos antes de empezar, no se abuse. Es decir, que tiene X horas a la semana de tecnología. Pero empezando desde infantil, me parece genial. Pizarras electrónicas, tablet en el cole, muy bien. Pero X horas, o sea, lo que no consiste es que ahora todo lo hagamos con la tablet. Porque hay una serie de conexiones neuronales que se hacen mediante escritura manual. Que si lo haces con una tablet o con un ordenador, no lo hace. Disculpa un momento, Bego, ¿puedes moverte un poquito el micro, girar ahí, porque ¿sí? le está dando la camisa? Vale, sí, perfecto. Perfecto. Pero vamos a ver, es cierto que ahora hay un boom en algunos centros escolares en los que están retirando las pizarras digitales, están retirando las tablets. Creo que una retirada y mantener a los niños alejados de la tecnología es más perjuicio que beneficio. Es llegar a un equilibrio, o sea, no todo en el cole lo vamos a hacer mediante tablet, pero también estoy de acuerdo con lo que decíais de que el teléfono móvil como dispositivo móvil, hablando de esto, fuera de todas las aulas, a cualquier nivel. O sea, muchas veces hay que arreglar
frente a la ausencia de educación o la ausencia de que no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ahí sí, o sea, hay que arreglar una norma de que no se pueden usar dispositivos móviles, teléfonos móviles no, tablets, pantallas digitales, en las horas estipuladas no vamos a hacer todo a través de una tablet o todo a través de una pantalla. ¿Sí? Un equilibrio. Luego el problema es lo que decíais, en casa. No se puede regular en casa. Es decir, la administración, el gobierno, quien sea, no puede regular lo que pasa dentro de las casas, con lo cual ahí es donde surgen más adicciones y más problemas, porque el niño esté 3 horas a la semana o 5 a la semana en el cole con una tablet no coge una adicción. El problema es si se pasa 8 horas al día en casa con la tablet. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En la generación pantalla, que son como se denomina a los niños y adolescentes de ahora, ¿cómo tenemos que abordar esta situación? ¿Educar en las nuevas tecnologías o prohibir las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles en el aula? Insistimos en el aula y luego en las casas a ver cómo controlamos eso. Educar siempre. Y los dispositivos, cuando corresponda tratar por los profesores el uso que se hagan de los dispositivos, pues también en el aula. Pero por sistema, el móvil fuera. Que un alumno... Hablamos de dispositivos móviles, en general. Me refiero al teléfono. Las tabletas, los teléfonos, los relojes. Los relojes. Al teléfono. Bueno, el reloj sí está el móvil cerca. Cuando hablamos del móvil, este está conectado con este. Puedo hablar a través del reloj, pero se entiende que este que va aparejado con este fuera. Mira, tiene que ver. Y además me dio pena, a mi mujer también, íbamos al lado, sufrimos durante la travesía del viernes que fuimos para la península. Había un niño pequeñito con el padre, llamando la atención durante toda la travesía. El padre con el móvil, y yo decía, qué pena que a este hombre no se le pueda decir, porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Préstale atención a tu hijo. Pues ahí el caso contrario también, le largan el móvil y se lo quitan de en medio, ¿no? Este es un tema de conciencia de los padres y es un elemento que lleva relativamente poco tiempo, pero que está creando una serie de problemas gravísimos. Yo creo que las administraciones, a través de programas de radio, de televisión y de todo esto, deberían preocuparse de que tanto alumnos como padres, como profesores, se hiciera un buen uso de esto, porque la polémica que está generando, no sin razón, con bastante razón, nos lleva a que lo consideremos como algo peligroso, que también puede serlo, por el mal uso que se haga de esto. En fin, el tema que nos centra aquí es que en las aulas esto es terminantemente prohibido. Yo empezaría, para que dieran ejemplo los mismos profesores. Fuera teléfono en la hora en la que dure la clase y nada más. Y esto será una cosa normal, se normalizará y ya está. Todo el mundo sabrá que cuando entra al aula pues tiene que estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado, tanto profesores como alumnos. Enrique, ¿cómo se podría controlar y cuál sería el papel que tienen los dispositivos móviles con fines pedagógicos? ¿Cómo se podría controlar y desarrollar y trabajar en ese asunto, en ese fin, en ese camino? Bueno, pues efectivamente la tecnología debemos pensar siempre que es una herramienta que está a nuestra disposición. Si la sacamos de ese fin, ya no está cumpliendo para qué existe. Voy a ver si me explico un poco. Disponer de un medio tecnológico en el aula deberíamos considerar siempre que es bueno. En el sentido, yo antes he puesto un ejemplo, el profesor está explicando y dice, está hablando de geografía y está hablando de cómo es un plegamiento carstiano. Y claro, ¿cómo lo ve el alumno? Pues meteros en la tablet, poner plegamiento carstiano, buscad uno que hay en la Selva Negra. ¿Veis lo que es? A ver, características, cómo son las rocas, cómo es esto, cómo es esto. Y es una actividad que se está haciendo apoyándote en la tecnología. La tecnología solo tiene que servir para apoyar. Ahora, si lo cómodo es llegar y decir, bueno, hoy toca el plegamiento carstiano, a ver qué encontráis. No, los docentes tienen su función y yo estoy seguro que la hacen y lo hacen bien. Lo que pasa, el problema está en que los niños van a clase con un móvil que lo llevan en la mochila.
Ayer vi en el telediario un dispositivo que me pareció magnífico, unas bolsas de neopreno que tienen un sello como las prendas estas de las tiendas para que no robes. Entonces, a la entrada del colegio hay unos sensores de estos que sellan. Entonces, meten el móvil en el neopreno, pasan y sella ahí. ¿Qué pasa? Que hasta que no sale, no puede abrir la bolsa de neopreno. Pues bueno, habrá que buscar también en la tecnología algo, porque lo que no va a hacer tampoco el profesor es si tiene 25 o 26 alumnos, a ver tú, ¿qué estás haciendo? Porque no, entonces no está en la clase. Tenemos que darle una ayuda también, algún mecanismo, pero que la tecnología tiene muchas funciones para la docencia, pero muchísimas. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo aquí, en su momento, para un uso concreto, que puede estar contemplado perfectamente en el plan de la asignatura. Además, yo creo que es bueno que los niños desde pequeños se acostumbren a buscar una cosa, a usar una herramienta. Lo que no debe estar es todo el día, pero que se acostumbre a usarlo, claro que sí. Claro, ahí la cuestión está es que en esa herramienta, en esa tableta, no solamente está el buscador, también hay otras aplicaciones que son las que pueden llevar a esa distracción a la que se supone que se quiere o que se pretende evitar con estas restricciones. Claro, pero es que estamos hablando de usar la tableta para un fin concreto. A lo mejor hay asignaturas en que no tienen que usarla para nada. O sea, depende cómo sea la asignatura. Y es para ese fin concreto, venga, buscar esto, tal, no sé qué. A ver, escribir las características, ¿está todo? Vale. Yo creo que no es malo que un niño aprenda, por ejemplo, a hacer un correo electrónico. Creo que no es malo. Pero enseñándole lo que es el correo electrónico y controlando, me vais a enviar todos un correo electrónico y me contáis esto. Y tiene un acceso a las tecnologías, pero controlando. Tampoco sería malo, lo que pasa es que claro, ya los planes de estudio los llevan tan apretados, pero que tuviesen, por ejemplo, 1 hora a la semana de uso de tecnologías. Yo creo que no sería malo. Pues ahí quedan esas propuestas que plantea Enrique Ávila y quiero preguntaros por otro asunto. Hoy se celebra el Día Mundial sin Coche, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Y es una jornada que nos invita a reflexionar sobre la movilidad sostenible y la reducción de emisiones. Por eso, teniendo en cuenta que Ceuta es una de las ciudades con mayor densidad de tráfico de España, ¿qué opináis acerca del uso que hacemos de nuestros vehículos particulares? ¿Creéis que estamos abusando del uso de nuestros vehículos particulares o, Bego, hacemos un uso normal? Abusamos. Correcto. Abusamos. Es una ciudad de 19 kilómetros cuadrados en la que mucha gente tiene incluso 2 vehículos para distancias excesivamente cortas. O sea, si en Ceuta, ¿cuántos padres, por decirte, incluso en el centro, viven en el centro y llevan a los niños en coche al colegio? O sea, creo que es una ciudad muy pequeña en la que hay que hacer mucha educación vial del mal uso del coche. Es decir, se usa excesivamente el vehículo. Antonio. Que cada uno ¿Abusamos del coche particular o no? Que cada uno tenga los coches que quiera y ande lo que quiera. Pero ¿cómo ya nos podemos meter en que si se usa más, se usa menos? Todo el mundo por economía, por comodidad, y cuando le apetece darse una vuelta, pues coge su coche y se va, porque esta es una ciudad pequeña y además muy limitada. No nos podemos ir a Marruecos, nos podemos ir para allá sin coger el barco, en fin. Que la gente encuentre en un momento del día para darse un paseo, yo prefiero dármelo andando. Yo prefiero, el coche lo cojo yo normalmente de semana en semana y cuando viajo. Pero es que yo ya, cuando oigo la palabra prohibición y hay que regular y todas estas cosas, a mí ya me pone... Ceuta es una ciudad pequeña donde además eran otros tiempos y los edificios que se hicieron pues no contaban con el garaje necesario. En la ciudad lo que habría era que fomentar el aparcamiento, crear plazas de aparcamiento. Públicas. O privadas, que la vendan, que le den facilidades a la gente para que quiten los coches de la calle, que tan feos están ahí, y que cada uno... A parkings públicos como puede ser el de Gran Vía, no a plazas de aparcamiento en la vía pública. La que sea, por iniciativa privada incentivada con ayuda pública, que también podría hacer, o pública pura y dura, ¿no?
Ceuta hay un problema enorme para aparcar, nada más que tiene que venir al centro, ¿no? Y entonces pues lo que hace falta es que se haga lo que no se ha hecho nunca, es facilitarle a los ciudadanos que tengan un lugar donde aparcar. Eso, la creación de estas plazas, pues genera empleo, genera riqueza, en fin, la economía se mueve. Y además el ciudadano tiene la comodidad de tener su coche aparcado en una plaza de garaje. ¿Qué opinas al respecto de la pregunta que lanzamos de inicio, de partida para esta tertulia, Enrique, sobre la necesidad de más plazas de aparcamiento? ¿Crees que hacemos un uso, que abusamos del uso del coche particular? Y luego, con respecto a las plazas de garaje, el otro día decía aquí el consejero de Urbanismo y Transportes que se trabaja en una planificación urbanística a largo plazo y que en esa planificación la idea es hacer ciudad más para peatones que para vehículos y más que ampliar el número de aparcamientos, reducirlos para desincentivar a largo plazo el uso del vehículo y que cuando se tenga que utilizar, pues se puedan utilizar los aparcamientos públicos que tiene la ciudad. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí es posible que hagamos un uso excesivo del vehículo, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Ceuta es una ciudad muy pequeña en cuanto a kilómetros cuadrados, pero es una ciudad larga, muy larga. Entonces es muy cómodo hablar cuando tú vives en el centro de que todo el mundo venga andando, pero si tú vives en Los Rosales, en El Príncipe, las cosas están todas concentradas en el centro. Luego, por otro lado, para tener una ciudad en la que el ciudadano no utilice el coche, tienes que tener unos transportes públicos muy eficaces, unos transportes públicos bien dotados y además con unos horarios muy rápidos y con unas líneas muy bien estudiadas para que cubran bien el territorio. Yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid no uso el coche. Yo dejo el coche en el parking y lo cojo cuando me vuelvo. Pero Madrid te permite hacer eso. Aquí no. Y luego, pues el consejero, con todos mis respetos, yo le diría que la obligación de los políticos es facilitar la vida de los ciudadanos. Si pretenden incentivarnos a que no usamos el coche, no creo que la mejor forma sea poniendo pegas y quitando aparcamientos. Ya Ceuta es una ciudad que por su configuración tiene muy pocas zonas que se pueda aparcar porque tiene muchas calles estrechas, las propias aceras son muy estrechas. Si además vas eliminando plazas, que efectivamente es lo que vemos, cada vez que se hace una obra, a mí me gustaría hacer un llamamiento a, eso supongo que lo hará un ingeniero, cada vez que hacen una obra y empiezan a hacer las aceras, ¿se ha parado alguien a pensar que un coche cuando gira ocupa mucho más espacio de lo que es el ancho del coche? La prueba la tenemos que en todas las obras nuevas, por ejemplo en la Plaza de África, las piedras están manchadas de negro de las ruedas de los coches, de darse allí. Hace poco se quedó un camión atrancado porque no podía girar. Vamos a ver, elegimos políticos para que nos solucionen la vida. Estamos de acuerdo que es más sano ir andando, me parece perfecto. Yo procuro ir andando, vale, muy bien. Estamos de acuerdo que el transporte se debería optimizar el uso de los coches, muy bien. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que los políticos que elegimos para solucionarnos la vida pongan pegas para desincentivarnos. Entonces tú imagínate que dices, para que la gente coma menos carne, lo que voy a hacer es que no van a vender carne. No, mire usted, déjeme que compre toda la carne que quiera. Es que lo del consejero, las declaraciones del consejero me parecen simplemente escandalosas. No, pero a ver, habla de un proyecto a largo plazo en el que además se trabaja en otras medidas de concienciación, en medidas de incentivar y facilitar más transporte público, varias medidas complementarias dirigidas a que el uso del automóvil a largo plazo, él habla de una planificación a 20 años, eliminando plazas. A lo mejor no es la mejor estrategia o no es la mejor puesta en escena de la estrategia. Pero que estoy totalmente de acuerdo con Enrique en no quieres coche, pon transporte público en condiciones. Es decir, faltan autobuses, faltan horarios y faltan rutas. Estamos todos de acuerdo. Incluso hay algunos autobuses que están bastante obsoletos. Es decir, no quieres coche particular porque lo que te contamina un coche particular te caben no sé cuántas personas dentro de un autobús. Perfecto, pon medios públicos en condiciones. Yo entiendo a Enrique perfectamente con lo de Madrid. Yo cuando estuve viviendo en Madrid es que no usaba el coche. Lo usaba si viajaba a Ceuta o si viajaba a Asturias, porque iba en el coche particular. Pero dentro de Madrid tienen buenas conexiones de transporte público, tienes varias opciones.
aquí metro no se va a hacer, no cabe, no se puede. Pues pon autobuses, pon rutas de autobuses por toda la ciudad, pon más horarios de autobuses y autobuses en mejor estado. Hay muchas calles por el centro que no cabe un autobús. Entonces ahí a lo mejor pues tienes que meter microbuses para que puedan hacer otras rutas. Aumentar la flota, poner más puestos de empleo, centrarlos ahí, frente a... no os dejo ir en autobús y tampoco os dejo ir en coche. Eso significa déficit, significa inversión, deuda, déficit. Y eso un político tampoco lo tiene que observar. Yo estoy con que optimizar hasta el punto que hacer atractivo el transporte público desechen los ciudadanos a la hora simplemente por comodidad, ¿no? Eso cuesta mucho dinero, ¿no? Así que convivir con estas dos cosas es complicado. Es verdad que se pueda optimizar mejor y se pueda sacar más partido al transporte público, pero la idea que nosotros tenemos y lo que solucionaría el problema, eso cuesta mucho dinero y eso no hay cuenta de resultado que lo permita. ¿Cuánto nos cuesta el cambio climático? ¿O la contaminación derivada del mal uso de vehículos privados? Eso, ahí no vamos a entrar en es que 2 tiene minutos. que ver. Entonces, necesitamos tiene que ver, o sea, si hacemos un mal uso contaminamos de más. ¿Estamos concienciados con, o existe conciencia medioambiental cuando hablamos de movilidad? ¿Qué opináis al respecto? Hombre, claro, yo creo que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es el que usa el coche, el que no lo usa, el que lo usa con cierta restricción. La mayor que hay es la económica, ¿eh? Mover el coche ya cuesta dinero bastante. Hay muchas economías en nuestra ciudad, muchísimas, que se lo tienen que pensar, ¿no? Porque luego está el depósito que hay que llenarlo y eso les cuesta, ¿no? Y el uso que hacen es más restrictivo. No es como antes, un combustible barato, pues la gente se suelta más a la hora de dar su vueltecita. De esta manera no. Yo creo que se hace un uso responsable, pero y además hay otra de las... A mí me comentan, dice, como mueva el coche de mí eso ya no tengo aparcamiento, ya es no sé qué, y entonces el que encuentra un buen aparcamiento ahí lo deja, se va tal... aquí en Ceuta tenemos que mentalizarnos en que por las características de nuestra ciudad, por las posibilidades que tiene de ocio incluso durante la semana y durante los días, pues la gente quiere darse una vueltecita con el coche y pues, ver las vistas de Bensú, las vistas de García o de la que quiera, y tiene que utilizar el coche y es perfectamente normal. Y que se hace un uso restrictivo, yo creo que también, que la gente lo hace. Los coches además cada día son menos contaminantes. Ahora con esto de esta ciudad ha salido ganando muchísimo con la entrada en funcionamiento del cable cuando empiece, en fin. Hay elementos que nos permiten ver que las cosas van por el buen camino. ¿Existe conciencia medioambiental, Enrique, cuando hablamos de movilidad? Sí, yo creo que en Europa, en lo que conocemos como el mundo occidental... Me refiero a Ceuta. Y en Ceuta yo creo que también. Además, el coche es una cuestión cultural. Mi generación, el coche era lo que te aportaba independencia. Tener un coche era lo que te permitía desplazarte por tu cuenta, hacer viajes, era la independencia. Hoy día, claro, aquí estamos hablando de que en esta ciudad no existe la facilidad de transporte, pero yo tengo amigos en Madrid que sus hijos ya te dicen que no quieren coche. ¿Por qué? Pues porque además te hacen una suma perfecta. Dice, tú estás pagando seguro todo el año, garaje todo el año, impuestos de rodaje, combustible. Y del coche, nada más comprarlo, se devalúa un montón. Hay una tendencia a familias yo cuando necesito un coche, lo alquilo. Y además, a mí me decía Raúl, el hijo de un amigo mío, que por cierto, el padre es asturiano como tú, y me decía, ¿sabes qué pasa? Yo cuando voy de viaje tengo el coche que necesito cada vez. Voy a la sierra, cojo un todoterreno que pueda llevar los esquíes arriba. Hice un viaje a Finlandia con mi mujer, cogí un BMW 5, tal... y tiene el coche que necesita en ese momento. Y durante el instante y el momento preciso que lo necesita. ¿No? O sea, que esa tendencia va a ayudar. Ahora, ¿cuántos bichos poblamos este globo terráqueo? Pues ya vamos cerca de los 8.000 millones. ¿Cuántos somos en Europa? 400. ¿Qué va a suponer para la contaminación del planeta que los 400
que además somos los que tenemos los coches que menos contaminan, porque somos los que cambiamos con más frecuencia de vehículos. Aquí se hizo ya una reestructuración del mercado del automóvil cuando hubo la crisis de los combustibles fósiles. Pues resulta que nosotros, que somos los que más pagamos y somos los que menos contaminamos. Bueno, pues esto es así. Como no podemos obligar a que paguen los indios, ni los chinos, ni los africanos, pues resulta que nosotros sí cumplimos. Nos queda la conciencia tranquila, es decir, ¿tenemos de verdad un sentido de que hay que mejorar porque hay que evitar contaminar y que se debe usar el vehículo? Sí, para eso crean este día. También digo una cosa, hoy, yo por ejemplo, hoy no he cogido el coche, muy bien, pero a lo mejor pensaba ir al súper y ¿qué pasa? Que voy a ir mañana. Entonces, ¿qué ha pasado? Es igual. Y esta ciudad, yo quiero, cuando se dice, no, es que Ceuta es muy pequeña, no, perdona, Ceuta es muy pequeña si tú vives en el centro, porque todo está en el centro. Pero si tú no vives en el centro, Ceuta es una ciudad larga. Y no tenemos una red de transporte público que sea eficiente. ¿Existe conciencia medioambiental cuando hablamos de movilidad, Bego? Creo que también Enrique ha sacado un tema y es generacional. Depende de a qué generación hagamos referencia. Es decir, es cierto que cada vez mucha más gente joven prefiere no tener coche, igual que podríamos entrar en ámbito social y estudiarlo de anclar a responsabilidades que se consideran bastante superfluas en el ámbito generacional de tengo un coche del que me tengo que hacer cargo, del que tengo que pagar un seguro y tal, para 5 viajes que hago. Y me parece muy inteligente el hecho de alquilar un coche en función de las necesidades que vaya a necesitar en cada viaje. Es cierto que cogemos más avión, que por otro lado es más contaminante, pero creo que la tendencia sí está siendo en muchos ámbitos a reducción de coches, ya sea por vida sana, ya sea por contaminación o ya sea incluso por comodidad. No tengo algo que tengo que estar pendiente o que tengo que guardar en un garaje, que tengo que pagar un garaje para algo que no uso. Ceuta sí es una ciudad larga, en kilometraje sí podemos decir que la extensión de la ciudad no es ancha, es larga. Pero yo sigo apostando porque la mejora del transporte público sería la solución. Es una ciudad en la que se comprometieron a tener una zona de 0 emisiones que no se está llevando a cabo tampoco. Porque ya entran en debate de tendríamos que controlar que no se ande en coche por el centro, tendríamos que controlarlo de una forma o de otra. Entonces ahí hay que mirarlo. También es cierto que en otras muchas ciudades se está apostando por peatonalizar el centro. Viniendo de Asturias, he estado hace 3 semanas en Oviedo, en el centro, han peatonalizado zonas por las que ya no se puede circular, cerca de todo el ámbito del ayuntamiento, del casco antiguo. En su caso también una de las cosas por las que lo dijeron es por lo que se estropeaban los edificios históricos de alrededor con el tema de la contaminación de los coches y con el mal uso. Entonces, en ciudades mucho más grandes se está haciendo. Oviedo, por ejemplo, es una ciudad súper limpia y con transporte público bastante más decente que el que podemos encontrar aquí. Entonces, pues... Bueno, los autobuses están renovándose desde hace un par de años, también de forma paulatina. Ahora están a punto de llegar 4 microbuses nuevos para acceder a esas zonas a las que, como bien decías... ¿Y cuántas rutas no están cubiertas del extrarradio? También es cierto que ahora coincide que con la obra de Jadú pues han tenido que desviar muchos autobuses de su ruta habitual. ¿Durante cuánto tiempo va a haber muchas barriadas que no tengan un buen transporte público? O tengo que esperarme 1 hora en alguna zona, porque si no me equivoco, la ruta que va a Benzú creo que pasa cada hora. O sea, y vas desde el centro a Benzú cada hora. A lo mejor habría que aumentar la flota. Si me vas a disminuir aparcamientos y coches, aumenta la flota. Nos quedamos sin tiempo y nos quedó ahí otro punto sobre este mismo asunto, que es el tema de los atascos que se producen en horas punta, pero si queréis lo tratamos el próximo día. Bego, muchísimas gracias. Enrique, mil gracias. Antonio, mil gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Un placer, como siempre. Os invito a informaros de todos los talleres y cursos que ofrece la Casa de la Juventud para esta escuela de otoño. Hoy, Teresa Arnaiz, ya se abre el periodo de inscripción. Exacto, así es. Este lunes empieza el periodo de inscripción para estos cursos y talleres de otoño de la Casa de la Juventud. Para que nos lo cuente, estamos, como solemos hacer, con Paco Escobar, director de la Casa de la Juventud. Buenos días. Buenos días.
Bueno, son 10 cursos y talleres, si no me equivoco, y se convocan 150 plazas, ¿no? Sí, bueno, es un poquito más. Ha trascendido los medios 150 plazas, pero son sobre 200, porque hay cursos que se desdoblan en 2 grupos. Sí, son 10 acciones formativas y lo que intentamos sobre todo es, bueno, pues como siempre venimos teniendo los objetivos que venimos desarrollando en el programa de formación. Por un lado es intentar hacer cursos que tengan una cierta accesibilidad al tema de la empleabilidad. Después otros cursos que también habiliten para el desarrollo y el manejo de las nuevas tecnologías. Y, por supuesto, cursos que sean dentro del ámbito de la juventud. Digamos que esos son los 3 pilares sobre los que se basa el programa de formación de este otoño. Hay 2 formas de acceder a estos cursos, de echar la inscripción, como se suele decir. Cuéntanos. Sí, una es presencial aquí en la Casa de la Juventud, sin necesidad de cita previa, puede venir y en relación al curso que le interese, pues formalizar su matrícula. Y otra, a través de la sede electrónica de la ciudad, puede también solicitarlo y nosotros ya le habilitamos todo para que pueda inscribirse. Y también hay unos requisitos mínimos para obtener el diploma. ¿Cuáles son estos requisitos? Sí, bueno, en principio, claro, cumplir con unos horarios mínimos que se establecen en las bases, eso por un lado. Por supuesto, la edad de los participantes, que, por ejemplo, en el caso del taller de pintura, que es un taller dirigido más a la expresión artística y al desarrollo de esas habilidades artísticas de los jóvenes, a partir de 9 años pueden inscribirse. Y después en otros cursos, dependiendo del curso, entre 14 o 16 hasta 30 o 35 años. Sí, yo me refería al diploma acreditativo de haber cursado, hay que asistir al 90% de las clases, ya que son presenciales, ¿no? Sí, eso sí, el 90% de las clases presenciales, el resto de falta habría que justificarlas y una vez que se tiene ese mínimo de clases y, por supuesto, no hay un examen, digamos, en la modalidad tradicional, pero sí hay pruebas para ver que esa persona mínimamente ha adquirido esos conocimientos y lo supera, entonces nos lo envían a nosotros de la empresa adjudicataria del curso y ya nosotros le habilitamos el diploma. Bueno, y tenéis otra cosita que comentarnos acerca de los premios de juventud, ¿no? Sí, este año es la 32 edición de los premios y también se convocaron, salieron publicados en el boletín de la ciudad de viernes y a partir del sábado pasado, es decir, un día después se podrá ya presentar los trabajos hasta el 21 de noviembre. Son 9 modalidades, desde pintura, dibujo, fotografía, poesía joven, relato, música, en fin, ilustración, cómic. Son muchas modalidades que hemos ido introduciendo a lo largo de estos 32 años y, bueno, la idea es que los jóvenes artistas locales que tengan inquietudes en diferentes áreas puedan presentarse y también los que no son tan artistas pero hacen algo y quieren también expresarse y poder participar en este ámbito. Como digo, son 32 años, estamos muy contentos siempre cada vez que se convoca estos premios y esperemos que tengamos la aceptación que venimos teniendo durante todos estos años. ¿Qué hay que hacer para presentarse a estos premios, para optar a estos premios? Bueno, las bases están publicadas en nuestra web, también por nuestras redes sociales digitales, Facebook y demás, se pueden informar, por supuesto aquí en la Casa de la Juventud y sobre todo, pues según la modalidad hay una serie de requisitos que son mínimos. Primero, bueno, tener entre 14 y 30 años, que es la edad, ser residente en Ceuta y a partir de ahí, pues las condiciones que da cada modalidad en cuanto a tamaño, características. La técnica es libre en todas, cada uno de ellos. Y nada más, es decir, que tener ganas de participar y querer expresarse en cualquiera de las modalidades artísticas. ¿Hasta qué edad se pueden presentar? 30 años inclusive se pueden presentar desde 14 años en adelante. Bueno, Susana, creo que tú y yo no nos podemos presentar, así que lo dejaremos para la gente joven de verdad. Oye, somos gente joven de verdad, ¿no? Sí, de espíritu. No, hombre, de espíritu y de todo lo demás. De espíritu y de todo lo demás. A estos cursos no tenemos acceso, pero bueno, tenemos acceso a otras cosas. En cualquier caso, muchísimas gracias, Tere, por esta conexión. Bueno, pues contarnos cuáles son los cursos que oferta la Casa de la Juventud, cursos y talleres para esta escuela de otoño. Gracias también a Paco Escobar. Y nos vemos mañana, Tere, en una nueva conexión. Gran trabajo como siempre. Y aquí llega el punto final de esta conexión diaria con la actualidad local en directo. A ustedes también les agradecemos su compañía un día más
Les invitamos, les citamos aquí en el mismo sitio a la misma hora, mañana a las 10 de la mañana, y les deseamos que tengan muy buena tarde, que tengan unas buenas últimas horas del verano 2025 y a partir de las 8:19 disfruten del otoño. Nos vemos mañana. Adiós.